sistemas digitales forman parte de nuestras actividades diarias, ya sean profesionales o no. Continuamente estamos utilizando como ordenadores o personales, teléfonos, tabletas, cámaras fotográficas, entre otros. Aparatos que los cuales todos contienen sistemas digitales y no solamente eso. La electrónica digital también está presente en nuestros carros, en nuestros televisores, en nuestras lavadoras, en los sistemas de transporte público, en los sistemas de seguridad y de acceso, en líneas de producción industriales, entre muchos. De hecho, cualquier actividad en la que requiera la adquisición de datos, su procesado, su transmisión de los mismos o el control de ciertos aparatos pueden construirse de manera rápida y segura utilizando sistemas digitales. Pero a todas estas, ¿qué es un sistema digital? Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular la información lógica o en cantidades físicas que se representan de forma digital. Es decir, las cantidades solo pueden tener valores discretos. Esto según Ronald Tusi en 2017. Un sistema digital es cualquier sistema que permita crear, decodificar, transmitir o guardar información que se encuentra representada en cantidades tan restringidas que sus señales de entrada y salida solo admiten valores discretos. Los valores discretos son variables que no aceptan cualquier valor, sino que aquellos que pertenezcan a su conjunto, por lo tanto son finitos. En este sentido, un sistema digital es todo dispositivo que manipule datos mediante dígitos que casi siempre están representados con el código binario. Este código binario solo admite ceros y unos como valores, por lo tanto, se trata de valores discretos. Y por otro lado, un sistema analógico es aquel cuyas señales pueden admitir valores infinitos que pueden variar de forma continua. Los datos que forman parte de la naturaleza son de origen analógico. Y por otro lado, un sistema analógico es aquel cuyas señales pueden admitir valores infinitos que pueden variar de forma continua. Los valores que forman parte de la naturaleza son de origen analógico, como la temperatura, la distancia, el sonido, el voltaje, imágenes, etc. Si bien todas estas variables pueden convertir a datos digitales, son originalmente analógicas. Actualmente, los sistemas digitales se encuentran incorporados en dispositivos magnéticos, electrónicos o mecánicos. Estos son algunos ejemplos de los dispositivos que utilizan sistemas digitales, como las grabaciones de audio y video, cuya información se guarda en millones de bits que luego se almacenan en diferentes tipos de dispositivos, las computadoras, los teléfonos móviles, las calculadoras, las balanzas electrónicas y los dispositivos de instrumentos digitales de mucha precisión. En principio, podemos considerar tocar la tecla de un piano como una señal de tipo digital, esto debido a que solo tiene dos estados, o se está tocando la tecla o no se está tocando la tecla. Esto nos indica que desde hace cientos de años hemos venido trabajando con señales de tipo digital, e incluso las hemos unido en conjunto con sistemas analógicos. Es el caso de los primeros radios en que ajustando la perilla del volumen podíamos generar una señal de tipo analógico y prendiendo o apagando el radio generábamos una señal de tipo digital. Pero, ¿es esto suficiente para crear un sistema digital? A mediados de los años 20, para la ciencia era preciso conseguir formas de medición más exactas, fáciles de almacenar y de analizar todo un sistema, que transformaba los voltajes infinitos a pulsos de voltaje con valores más específicos, llegando al punto de representar estos datos de tensión en solo dos estados. Esto hizo que las técnicas digitales tuviesen un mayor uso. Si nos fijamos, ahora tenemos datos de tipo binarios, los cuales se empezaron a almacenar en tarjetas de papel perforadas similares a las utilizadas en los telares franceses de 1725. Luego vendrían los interruptores y relés, ruidosos, lentos y que consumían gran cantidad de energía. Después, los tubos de vacío. Estos emitían gran cantidad de calor y eran poco confiables. Posteriormente, la invención del transistor presentó un elemento de baja potencia y de alta confiabilidad. Tiempo después tendríamos los circuitos integrados, encapsulados con grandes cantidades de diminutos transistores, los cuales llevaron a una revolución de los sistemas digitales. Los circuitos y sistemas digitales poseen muchas aplicaciones hoy en día. Los circuitos digitales se emplean en productos electrónicos tales como los videojuegos, los hornos de microondas, sistemas de control para automóviles, también para equipos, para osciloscopios, microscopios, generadores, entre otros. Básicamente,
para cualquier entorno tecnológico. Además, las técnicas digitales han reemplazado muchos de los circuitos analógicos utilizados en productos de consumo, tales como la radio, la televisión, equipos de grabación y producción de alta fidelidad. Pero si podemos hablar de un producto que nos ha cambiado totalmente, uno de los más importantes y que ha tenido un gran auge en las últimas décadas, hablaríamos del ordenador. A continuación hablaremos del hardware o la arquitectura del computador, sus componentes electrónicos y sus principios básicos de almacenamiento, capacidad y procesamiento a lo que aparatos físicos concierne. Estaremos hablando de sus procesadores, su tarjeta de memoria, su tarjeta madre, la BIOS, la RAM y otros componentes. Nos basaremos en específico en el computador de mesa, teniendo en cuenta que tiene algunas externalidades a diferencia del PC o la laptop, que es el computador personal. El microprocesador. El microprocesador del ordenador está formado por millones de interruptores que son accionados eléctricamente cuando les llega corriente eléctrica y están sin accionar cuando no les llega. Estos interruptores están todos integrados en un microchip. Los dos estados posibles de estos interruptores integrados en el micro para nosotros serán 0 y 1, que corresponden a los estados de un interruptor abierto y cerrado. Cada uno de estos dígitos o estados se denomina bit, unidad más pequeña de representación de información en un ordenador, que se corresponde con un dígito binario con un 0 o un 1, es decir, la información más pequeña que podemos representar en un ordenador es un 0 o un 1, es decir, un bit. En el sistema de codificación utilizado para los ordenadores es el sistema binario, de carácter símbolo o letra, y número se representa por un byte, conjunto de 8 bits. Un byte igual a 8 bits es un carácter, número o espacio en blanco. Un kilobyte es igual a 1024 bytes, un megabyte es igual a 1024 kilobytes y un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Velocidad del ordenador. La velocidad de un ordenador depende de varios factores. Lo más importante es la frecuencia y después el número de bits interno. También es importante la capacidad de la memoria RAM, que veremos más adelante. El ciclo de la máquina o frecuencia es la serie de operaciones requerida para procesar una instrucción. Dentro de los ordenadores hay un reloj que va marcando el ritmo de trabajo. Es el número que acompaña al microprocesador en la propaganda e indica la velocidad en megahertz, millón de instrucciones por segundo. El bus de datos es la autopista por la que se transporta o viaja la información, los bits en este caso, de un sitio a otro del ordenador. Los datos viajan por cables llamados buses o por el interior de la placa base por las llamadas pistas. La placa base o mainboard o placa madre, motherboard, es el elemento principal de todo ordenador en el que se encuentran o al que se conectan todos los aparatos y dispositivos. Esta debe ser compatible al micro. Tarjetas de expansión. Estos elementos hacen posible la comunicación con algunos periféricos que se conectan en las ranuras de expansión. Si hablamos de un computador de mesa, hablamos de impresoras, el ratón, el monitor, entre otras. Los slots o ranuras de expansión. Ranuras de plástico con conectores eléctricos donde se insertan y controlan las tarjetas de expansión. Van unidas a la placa base y conectadas por los buses de la placa base. Ranuras PCI. Estándar actual. En estas ranuras se suelen conectar casi todas las tarjetas excepto las tarjetas de video 3D. Ranuras AGP, o más bien ranura, ya que se dedica exclusivamente a conectar tarjetas de video 3D. Memoria ROM. Su nombre viene del inglés Read Only Memory, que significa memoria de solo lectura, ya que la información que contiene puede ser leída pero no modificada. La BIOS de un ordenador
Es una memoria ROM pero con la facultad de configurarse según las características particulares de cada máquina. Hay datos que se pueden modificar, pero no todos. La memoria principal o RAM, memoria de acceso aleatorio, es donde el ordenador guarda los datos de los programas que se están ejecutando en ese momento y de donde coge las órdenes del microprocesador. A la hora de elegir una RAM tendremos en cuenta datos y la capacidad de almacenamiento de 32 MB, 64 MB, 128, 256, 1 GB o 3 GB. La velocidad de la transferencia de datos entre la RAM y el micro en megahertz, millones de veces que manda un bloque de información, o el ancho de banda del bus de la placa por segundo. Una vez explicado el hardware, nos faltaría el software. El software es una parte fundamental de los ordenadores, ya que sin ellos se tendría una gran placa con circuitos, pero que no hace nada. Por lo que son los programas, sistemas operativos y demás cosas englobadas en la palabra software, lo que les da las instrucciones al ordenador para hacer tal tarea. Pero partamos por lo básico. El ordenador tiene algo que podríamos conocer como su letra. Sí, esto en nuestro idioma se conoce como código binario. Es básicamente que los datos que el ordenador recibe se expresan en ceros y unos, en los que los ceros representan un circuito abierto en el que no pasa energía y los unos un circuito cerrado. Ya que nuestra letra no es la misma que la letra del computador, necesitamos algo que nos haga intermediario, algo que nos pueda traducir entre los códigos que utilizamos para comunicarnos y el código que utiliza el computador para ejecutar tareas. Este traductor es el que se conoce como sistema operativo, que es el que da como las pautas de cómo funciona el ordenador, funciona de traductor entre los distintos lenguajes humanos y el código binario, y sentan las bases para los programas que se basen en este sistema operativo. Unos ejemplos de estos sistemas son Windows, que se suelen utilizar en computadores con estructura Intel AMD, Mac para los ordenadores Apple, o Linux, que suele ser un sistema operativo alternativo a Windows.